El 19 de octubre de 1812, Napoleón tuvo que tomar la dura decisión de retirarse de Moscú después de haber tomado la ciudad sin ningún tipo de resistencia por parte del enemigo y después de haber salido victorioso en todos los enfrentamientos en el campo de batalla con los rusos, cuando la eficiente política de tierra quemada del zar Alejandro lo dejó completamente desabastecido en la inmensidad del imperio ruso, ya con el crudo invierno cayendo sobre él. La retirada fue un desastre sin paliativos. El ejército de Napoleón, el más grande que había sido reunido jamás hasta la fecha, acabó prácticamente aniquilado, víctima de la congelación, de la falta de suministros vitales de todo tipo y de los constantes ataques desde retaguardia de la caballería cosaca y del ejército regular del zar. En esta ocasión, el regente de la Casa 10, la Luna, incluso está haciendo un aspecto armónico, aurano, aunque poco significativo, que en modo alguno hace pensar en ningún tipo de desgracias. Sin embargo, el medio cielo nuevamente vuelve a reflejar de forma muy clara lo sucedido con esta nefasta conjunción al planeta Neptuno. En el anterior vídeo que publiqué, donde repasé la vida de Ozzy Osbourne contrastando direcciones primarias con tránsitos planetarios, expliqué algunas cosas que a muchos sorprenderán sobre Neptuno, porque en los manuales de teoría no se le atribuye nunca la capacidad de señalar los procesos más nefastos imaginables, y también expliqué algunas cosas del medio cielo, porque en realidad el medio cielo, siendo el indicador del estatus, es también un punto helíaco, es un punto donde está reflejada la vitalidad en la carta. Hay que recordar que los antiguos consideraban la oposición del medio cielo, el fondo del cielo, el indicador del final de la vida. Veremos más adelante cómo, cuando vuelvan a asociarse Neptuno y el medio cielo, la vida del emperador llegará a su fin. La derrota en Rusia fue la primera que sufrió Napoleón. La Gran Armée había sido derrotada poco antes en España, pero sin que estuviese él al frente, pero no fue su derrota definitiva, que tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en el campo de batalla de Waterloo, donde Napoleón acabó perdiendo su imperio en una partida de todo o nada contra el duque de Wellington y el príncipe Blücher. Nuevamente el regente de la Casa 10 aporta información completamente contradictoria con lo que está sucediendo, porque como vemos, la Luna llega por dirección al sextil de Plutón, a la vez que la Luna radical recibe este semisextil, un aspecto menor, de Plutón, que también se considera armónico. El medio cielo, otra vez, de forma muy contundente, refleja lo sucedido con esta terrible dirección a la conjunción del maléfico Marte. Pocas direcciones hay más peligrosas en un estadista que esta. Con esta dirección pude pronosticar, cuando llevaba poco tiempo estudiando astrología, el fin de la carrera política de Artur Mas, el anterior presidente de la Generalitat, que consiguió una victoria electoral, pero tuvo que abandonar toda posibilidad de volver a gobernar porque no encontraba el más mínimo apoyo para formar gobierno y estaba en mayoría relativa, no en mayoría absoluta. Un famoso astrólogo español, empleando otra herramienta totalmente fantasiosa, pronosticó su victoria y, enfadado por mi publicación, tuvo a bien borrarla de la página donde lo había comentado. Una anécdota bastante divertida. Napoleón tuvo que exiliarse en la isla de Santa Elena, donde acabó sus días después de esta victoria de los aliados sobre él, que nuevamente lo superaban en número, como de costumbre, lo cual le dificultó enormemente poder sostener la campaña después de una batalla en la que en realidad había sufrido más o menos las mismas bajas que el enemigo, pero donde no tenía reservas suficientes para seguir con la lucha. Hemos visto ya los acontecimientos más importantes relativos a su estatus. Vamos a ver ahora dos acontecimientos que tienen implicaciones físicas muy importantes. Uno de ellos es la muerte, que podemos recoger también en el escenario de la Casa 8 con arreglo a la teoría astrológica, y otro de ellos es un intento de suicidio que casi acaba siendo mortal, pero que finalmente no lo fue. Vamos a ver esta primera fecha, la del 13 de abril de 1814. La tengo seleccionada ya aquí, sí.
Napoleón había sido derrotado en el campo de batalla de Leipzig, cuando los enemigos lo superaban en proporción de 2-1, y se vio obligado a recular, y durante su retirada tuvo que hacer frente a una sublevación de sus mariscales, encabezados por el valiente Ney, que querían pactar una paz con los aliados, que tenían una única condición innegociable, que era la abdicación de Napoleón. La situación fue tan calamitosa para el emperador que después de aceptar su abdicación, la primera abdicación, porque luego intentaría recuperar su imperio en la campaña de los 100 días, que acabó con la derrota definitiva de Waterloo, que acabamos de ver, que decidió quitarse la vida. Desde su retirada de Moscú llevaba siempre consigo en un amuleto colgado del cuello un veneno que ingirió en cantidad excesiva, lo que paradójicamente le salvó la vida. Ingirió una cantidad unas 6 veces superior a lo necesario para morir, y eso le provocó una violenta reacción, gracias a la cual vomitó todo ese veneno entre terribles espasmos dolorosísimos a lo largo de varias horas. Vemos cómo por entonces Marte alcanza la conjunción del ascendente. Muy pocas direcciones señalan de forma tan clara daños físicos. El regente de la casa 1 está completamente ausente de la ecuación porque, como vemos, Venus no recibe el más mínimo aspecto. Nuevamente, el regente demuestra no aportar la más mínima información sobre lo sucedido. Y después de esto queda ver ya únicamente la muerte del emperador, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1821, presumiblemente debido al cáncer, aunque hay algunas teorías conspiranoicas que hablan de un posible envenenamiento con arsénico. Vemos cómo Neptuno, que antes señalaba la derrota de Rusia, el origen de todos sus males, alcanza la cuadratura del medio cielo y del fondo del cielo también. Por lo tanto, vamos a señalarlo. Demostrando que es un auténtico anareta, un planeta destructor, enemigo de la vida. De hecho, unos años antes, cuando Neptuno llegó al ascendente, empezaron los problemas de salud del emperador, además coincidiendo con una muy mala racha. Fue el inicio de su decadencia definitiva. Se le redujo a la mitad el presupuesto que tenía asignado para su manutención en Santa Elena. Se le impidió poder moverse con cierta libertad por la isla, porque no se le permitía pasear sin ir fuertemente escoltado. Empezó a recluirse en la casa donde vivía y su salud empezó a deteriorarse a la par que su estado anímico. Las 3 direcciones contundentes de Neptuno en la vida de Napoleón reflejan acontecimientos claramente nefastos, igual que lo que ocurría con el cantante Ozzy Osbourne, como se podrá ver en el vídeo anterior que publiqué, titulado Direcciones primarias versus tránsitos. En esta ocasión, ni el regente de la casa 1 ni el regente de la casa 8, que son el mismo, Venus, aporta la más mínima información sobre lo sucedido. Porque si alguien piensa que este quincuncio de Venus a la Luna es un indicador de muerte, pues bueno, allá él. Si se dedica a diagnosticar cosas de este tipo empleando estos aspectos, creo que no va a tener demasiado éxito como astrólogo. Venus, por su naturaleza, nunca, jamás va a ser significador de muertes. Es absolutamente indiferente que sea regente supuestamente de la casa 8, y digo supuestamente porque yo considero que las regencias no están demostradas. Las regencias son un simple dogma, ya que a efectos prácticos demuestran ser completamente inútiles. Si las regencias estuvieran mínimamente claras, no habría este debate tan encarnizado que hay entre algunos astrólogos sobre cuáles son los auténticos regentes de ciertos signos, porque no se ponen de acuerdo los teóricos entre si Neptuno es el regente de Piscis o lo es Júpiter. Si se pudiese usar el regente para diagnosticar hechos claros, hechos materiales incontrovertibles como una muerte, como un divorcio, como una boda o como una victoria política o una derrota contundente, este debate se habría acabado hace tiempo. Pero es que los regentes son completamente inútiles.
no sirven para nada, son una simple fantasía estéril de la astrología. Se me podrá decir que en realidad los regentes pueden ser inútiles a la hora de diagnosticar hechos concretos que no valen para predecir, que no valen para corregir, pero que siguen siendo funcionales a la hora de analizar el mapa natal. Bueno, debo decir que en el análisis del mapa natal los regentes fallan también de forma espectacular, como intenté demostrar hace tiempo con otras publicaciones. De hecho, pusimos a prueba, yo y unos amigos que colaboraron conmigo, a varios astrólogos que confiaban ciegamente en esta teoría y que trataron de analizar algunas cartas natales estudiando los regentes de las casas vacías. Y fallaron de forma espectacular todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque realmente la información que aportaban los regentes de ciertas casas invitaba a pensar en todo tipo de escenarios que en realidad no tenían nada que ver con la realidad. A una mujer que tenía Marte, por ejemplo, regente de la casa 5 en el exilio, en la casa 12, recibiendo malos aspectos, con la peor determinación posible, le diagnosticaron la muerte de los hijos, cuando sus hijos están íntegros e incólumes y ya tienen todos edades avanzadas. A otro nativo, por ejemplo, con el regente de la casa 7 también en un estado terrible, exiliado, recibiendo malos aspectos en la casa 8, le diagnosticaron divorcios, muertes de las parejas, y lleva 40 y tantos años casado con su mujer, siendo ya un hombre de edad avanzada. Los regentes parecían, sí, aportar información del tipo que estos astrólogos diagnosticaban, pero sencillamente la información que aportan los regentes es completamente inútil. Yo no he querido en este vídeo exponer casos de contradicción flagrante en temas natales, porque me parece que los temas natales se prestan a interpretaciones mucho más laxas, mucho más flexibles e incluso mucho más fantasiosas que los hechos, porque hay ciertos hechos materiales que son incontrovertibles. Una muerte es una muerte y no admite la más mínima discusión. No se puede hacer una interpretación fantasiosa de una muerte. Obviamente habrá quien prefiera aferrarse a sus creencias dogmáticas, habrá quien sea inmune a la realidad porque simplemente adopte la realidad a sus dogmas, en lugar de hacer lo contrario, que es analizar la realidad material de forma rigurosa y comprobar qué parámetros astrológicos parecen permitir diagnosticarla de manera realmente fiable. Cada cual es libre de adoptar su metodología astrológica. Yo tengo muy claro qué es lo que debe hacer un astrólogo serio, riguroso y metódico, que es abandonar todo tipo de teorías estériles que demuestran ser completamente inútiles. Soy consciente de que este material puede ser objeto de controversia. Las conclusiones de mi investigación creo que son totalmente sólidas. Invito a todo el mundo a llevar a cabo sus propios experimentos y, insisto, una vez más, antes de lanzarse a un análisis vasto y esmerado de muchos temas natales o de muchos acontecimientos en la vida de los nativos, lo primero que hay que hacer es aprender a rectificar, porque en el caso contrario se va a estar dando palos de ciego. Lo dejo aquí por hoy, espero que os haya resultado interesante y os invito a la próxima entrega. Un saludo a todos.